¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Estos últimos días, coincidiendo con que me he estado moviendo con un vehículo con GLP, con un Opel Corsa concretamente, con un equipo de GLP ya montado en fábrica, es decir, que venía así de serie, pues he decidido contar otra vez alguna serie de informaciones, algunas cosas que se leen por las redes, otras que habitualmente me preguntáis sobre el GLP. Voy a intentar ser de una manera concisa, lo más exhaustivo posible a la hora de repasar todos los asuntos que conciernen al GLP, y en una segunda parte en el vídeo, ya dentro del Corsa, os voy a enseñar algunos detalles de por qué es más seguramente interesante tener un coche de GLP que uno convertido externamente. Esto ya me da pie a decir que sí, que hay dos maneras de acceder a un coche con GLP. Lo más importante de todo que tienes que saber es que tiene que ser un coche de gasolina. Para empezar, los diésel no sirven para transformar a GLP, solo vehículos a gasolina. Sí, es cierto que con gas natural se pueden hacer instalaciones mixtas de gas y gasolina, pero son muy costosas y desde luego no parece interesante para un vehículo, al menos para un particular, quizás sí para un vehículo industrial, pero no es lo que aplica en este canal. Entonces, vehículo a GLP, ¿cuál coche puede aspirar? Pues cualquier coche que sea de gasolina y que cumpla la Euro 4. Eso es muy importante, os hablo un poco más al respecto de esto. Pero como digo, básicamente hay dos maneras de acceder a un coche con GLP. Uno que viene ya de la fábrica con el equipo de GLP, como el Corsa con el que me he estado moviendo yo, u otro equipo en el coche que se instala cuando ya lo tienes, tienes un coche de gasolina y le pones un equipo de GLP. Y en este caso se puede hacer de dos maneras, ya sea porque vas a un instalador, a un taller a que te ponga el equipo de GLP en tu coche, tenga la edad que tenga, y la otra opción es que directamente te lo monten en el concesionario cuando lo compres. Esto es más habitual de lo que os podéis creer. En concesionarios también es común que en algunas marcas, sobre todo, que no tienen equipo de GLP, pues hagan una tirada de coches y se monten en concesionario. Pasa bastante con marcas coreanas, con marcas japonesas, de la misma manera que a veces te montan un manos libres en el vehículo, sobre todo antaño, porque tu coche no traía un sistema multimedia, ahora ya eso es un poco raro, o directamente que te montan un sistema de pantallas para atrás para los niños, por ejemplo, ¿no? Pues también se montan en concesionario equipos de GLP. ¿Qué es mejor? Bajo mi punto de vista es mejor si se puede comprar un coche ya de fábrica por los motivos que os explicaré más adelante, porque entre otras cosas el vehículo se supone que viene ya preparado a nivel de motor. Eso no quita que también pueda ser interesante convertir tu coche a GLP en el mercado de la postventa, pero siguiendo una serie de precauciones de las que ya os he hablado bastante en este canal, intentaré hablar un poquito más adelante. Pero vamos para empezar con los falsos mitos sobre el GLP. Quizá el más común, el bulo más extendido, al menos por lo que veo yo en las redes, es una cosa que dicen los detractores normalmente del GLP casualmente, que es eso de que está prohibido, que no se permite aparcar un coche con GLP dentro de un garaje privado o un garaje público, en definitiva en un sitio cerrado. Bueno, pues ese mito es falso. Es mentira que esté prohibido que un vehículo con GLP se pueda aparcar dentro de un garaje. Y esto es, entre otras cosas, porque en España, aparte de que esa normativa que lo prohíba no exista, quizá en sitios muy concretos y muy especiales, pero sería una excepción, no es la norma. Ya os digo que no está prohibido que en España se pueda meter en un garaje comunitario o en un garaje público un vehículo con GLP, en un garaje privado del que pagamos por minutos u horas. La cuestión es que precisamente porque en España hemos sido muy retrasados con el tema del GLP, hay países alrededor nuestro en Centro Europa, pero también en Portugal, en Francia, pero sobre todo Italia, en los que se han vendido millones de coches con GLP en los últimos años, mientras que en España era una cosa que estaba restringida para taxistas. Bueno, pues una cosa buena que tiene el hecho de que nos hayamos incorporado tarde al asunto del GLP es que venimos ya con un tipo de equipo y una homologación mucho más avanzada que la que había, podríamos decir, en el siglo XX en el resto de países. Y eso hace pues que en España el tema del GLP tenga en el imaginario popular, sobre todo en las personas que tienen cierta edad, el asunto de que vas con un coche con una bombona, que eso no es seguro, con una bombona de gas ahí metida de cualquier manera en el maletero, y eso, como digo, es cosa del pasado. Precisamente por eso, porque los coches que van en España con GLP solo pueden ser de 2001 en adelante, y por la tecnología de GLP que hay ahora mismo, los equipos están lo suficientemente preparados como para que no haya escapes de gas y tengan la suficiente seguridad como para que sea completamente normal, como si llevaras un vehículo con gasolina, meterlo en cualquier parking. Así que ese bulo, esa información es falsa. Eso no quita que si, por ejemplo, te vas a Portugal o te vas a Francia o Italia, países que tienen mucha más tradición de usarlo, todavía te puedas encontrar con coches vetustos, qué sé yo, por ejemplo, un Jeep Cherokee 4.0 V8, ¿no? Típico coche que en otros países se convertía a gas. Bueno, pues que abras el maletero y te encuentras ahí la bombona de butano. Eso aquí ya no pasa, prácticamente en el 90 y pico % de las instalaciones, porque hay sitio para ponerlo. Si no lo sabéis, ya os lo digo, lo vais a poder comprobar en las imágenes que os pondré a continuación, que el depósito de GLP casi siempre se coloca en el lugar donde va la rueda de repuesto. Bueno, aclarado esto, el otro gran mito es que los coches con GLP son peligrosos porque pueden estallar, llevamos gas en el coche. Bueno, pues también es un falso mito. Un vehículo con GLP no es más peligroso que un vehículo de gasolina o que un vehículo eléctrico a la hora de incendiarse. Como digo, los sistemas están más que probados, tienen que estar homologados, tienen que estar certificados.
Y la prueba de que no es un problema el GLP es simplemente que en Europa hay nada menos que 15 millones de vehículos moviéndose con GLP, de los cuales en España pues tenemos aproximadamente entre 50 y 60 mil, más o menos calculo. Así que nos queda muchísimo todavía por ponernos a la altura de otros países europeos e incluso países como puede ser Turquía, en el que el GLP es más común que la gasolina, que el petróleo líquido, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque el GLP es un derivado del petróleo, es gas que está a donde está el petróleo, básicamente. Es el propano, lo que llamamos a la bombona de butano de toda la vida, pero utilizándola en el coche. Así que los sistemas de seguridad de un vehículo con GLP, evidentemente la seguridad al 100% nunca existe. Hace un par de años en Barcelona hubo un taxi, un Prius, que estalló con un depósito de GLP porque había habido un problema, una anomalía en la instalación, no es lo normal, de la misma manera que no es normal que un coche se incendie y los coches se incendian de gasolina, ya sea por un cortocircuito, ya sea porque se prende un escape de aceite o de gasolina, y de la misma manera que en los vehículos eléctricos, pues las baterías de litio son mega delicadas y aunque hay 1000 medidas de seguridad para evitar que puedan arder, a veces arden. Así que nadie tiene la seguridad al 100%, vaya en el tipo de vehículo que vaya, pero no es verdad que un vehículo con GLP sea más peligroso que un vehículo de gasolina o eléctrico. Dos cuestiones más que se suelen comentar sobre los vehículos de GLP, en este caso sí son ciertas, sí son verdaderas, pero con un matiz. Una es que los coches con GLP consumen más y otra es que los coches con GLP tienen menos potencia. Bueno, pues estas dos afirmaciones son ciertas, pero digo como con matices. Hace años, efectivamente, podíamos contar que directamente entre un 15 y un 20% de la potencia se podían llegar a perder con un vehículo con GLP. Por eso los coches con GLP con poca potencia eran desagradables de conducir. Y del mismo modo, el consumo se podía llegar a incrementar entre un 15 y un 20% con un vehículo a GLP. Con el último Corsa y los últimos coches de fábrica de GLP que yo he probado, os puedo decir que en lo que se refiere al consumo todavía hay una brecha, siempre hablando en los consumos que tendría ese coche circulando con gasolina. Porque si no lo sabéis, sabed que un vehículo con GLP es un coche bicombustible, bifuel, es decir, tú llevas tu depósito de gasolina normal, tal cual tiene el coche, al que se le ha añadido como extra un depósito de gas. Y puedes circular siempre en un GLP indistintamente con gas o gasolina, y lo puedes elegir tú, no así como ocurre con algunos vehículos con gas natural que salen de fábrica. Pero en el caso de los vehículos con GLP, tradicionalmente ha sido así y sigue siendo así. Bueno, pues en el vehículo con GLP tú puedes tirar con gasolina o con gas y por lo tanto puedes comparar cuánto gastas con una cosa y con la otra. En este Corsa que yo he probado, me he encontrado que en lo que se refiere al consumo todavía hay una brecha que puede estar en torno entre el 10 y el 15% de sobreconsumo. Y esto es normal, no es una cosa extraña. Es normal porque la capacidad que tiene energética o calórica por unidad métrica el GLP es inferior a la de gasolina. Así que necesitamos inyectar más combustible para conseguir unas prestaciones similares. Y justamente por eso también el menor rendimiento hace que el coche pierda algo de potencia. Pero justamente en el asunto de la pérdida de potencia, gracias al control electrónico y también a la evolución en los inyectores, me he encontrado que al menos en este Corsa con GLP con 90 caballos, ya prácticamente la diferencia de potencia no se nota. Tú tocas es que es muy fácil, tocas en el conmutador de gasolina-gas y normalmente antes se notaba un tirón y una clara pérdida de fuelle en el motor y ahora en este caso no es así. Y esto es gracias, como digo, a la evolución tanto en la electrónica como en los sistemas de inyección del GLP, que lo son todo. Esos son los dos elementos más importantes del GLP. Así que os puedo decir que al menos en un GLP de fábrica sí que podemos tener un consumo de un aumento sobre un uso normal en un coche, podemos estar entre el medio litro y el litro y medio, según la utilización que hagamos, porque esa es otra. Cuanto más le exijamos al coche, más va a aumentar proporcionalmente el consumo justamente por el menor rendimiento del combustible. Así que por eso entre medio litro, un litro va a ser lo normal, entre medio litro y un litro y medio, un litro extra va a ser lo normal. Si estamos gastando 7, 8, si estamos gastando 8, 9, 9 y medio. Así más o menos va a ir la cosa, así me ha ido a mí con el Corsa. Sobre esto al final del vídeo vamos a hacer un cálculo con costes para ver qué sale más a cuenta. Pero con eso espero haber respondido claramente también al asunto de la potencia y al asunto del consumo de combustible. En un Cayenne de 8 cilindros, en un vehículo muy potente, que traga mucha gasolina, pues tendría que probarlo para confirmártelo. Esto va a ser así, como digo, en cada caso. Más cuestiones o preguntas lógicas y típicas sobre el asunto del GLP. ¿Tengo que hacer unas certificaciones u homologaciones especiales? ¿Tengo que pasar ITVs especiales para seguir circulando legalmente con mi vehículo con GLP? Sí, te lo explico. No tienes que pasar para empezar ninguna ITV especial. Simplemente cuando pases la ITV, en la ficha técnica de tu vehículo aparecerá que está transformado a GLP o que venía así de serie y revisarán lo que tengan que revisar de la misma manera que te revisan las luces o que te revisan los cinturones de seguridad, que básicamente lo que van a revisar es que el depósito está en buen estado, no tiene óxidos, no tiene fugas y que la instalación en general está en buen estado. Nada más, nada especial ni te van a desmontar el coche, tranquilo. Y como he dicho, hay una ficha técnica, con lo cual cuando tú vas a un taller, si es que el coche no lo has comprado de fábrica con GLP y te instalan el GLP, en el mismo taller este instalador te darán una certificación de la instalación que tú has hecho para ir a la ITV y que te la legalicen.
y entre en la ficha técnica del coche. Ese trámite te va a costar aproximadamente unos 50 euros, quizá un poco menos, entre 40 y 50, y con eso ya tu vehículo puede circular igualmente con GLP. De la misma manera, tenemos la ITV, tenemos la certificación del coche, como os he dicho, no hace falta nada más, cuando pases en la ITV te lo mirarán, pero no tienes que pasar ITVs específicas. De la misma manera, dos cuestiones más. Una, ¿tiene el GLP un mantenimiento específico? Sí, lo tiene. Aproximadamente, y esto depende de cada vehículo y cada marca, pero más o menos cada 20.000 kilómetros tienes que ir al taller a que te cambien los filtros que tienen los vehículos con GLP, los filtros deshidratadores. Simplemente es un cambio de filtros, no es una cosa costosa. Y además, en esa revisión, de paso, pues te revisan que todo esté bien, todo está perfecto. Tienes que saber que un vehículo con GLP, además, cuando vas a repostar, no huele a gas ni tiene que oler a gas. Va a oler a gas porque siempre hay un escape cuando metes y sacas la pistola, al igual que ocurre con la gasolina cuando vas a repostar, pero eso es todo. Dentro de tu coche no va a oler a gas. Pero es importante que se vayan haciendo revisiones y no cuesta nada, ya que cada 20.000 kilómetros vas a cambiar el filtro deshidratador, que te miren que la instalación está bien. Así que, como ves, hay pequeños matices, pero no hay nada complicado ni que especialmente sea un quebranto a la hora de utilizar una molestia especial un vehículo con GLP. Simplemente tener en cuenta ese sobrecoste. También tenéis que saber que de cara al seguro no hay ningún tipo de problema, pero sí viene bien informar de que se ha hecho esa transformación para que el seguro lo tenga en cuenta si pasado mañana hay algún tipo de problema con el vehículo. Todas las marcas aseguradoras, o prácticamente todas, admiten los vehículos con GLP porque están homologados y certificados, así que no tiene que haber ningún problema porque es el mismo caso exactamente que si pones, por ejemplo, por decir algo, una bola de remolque. Y para terminar con este primer bloque sobre el GLP, en el que espero que ya hayan quedado todas las dudas o prácticamente todas perfectamente dispersas, ahora os voy a enseñar sobre el Corsa cómo funciona un coche con GLP de fábrica y por qué tiene algunas cosas que son más interesantes, sobre todo también hablando de la fiabilidad mecánica de un coche de fábrica versus un coche transformado. Seguro que eso os interesa mucho. A continuación hablo de ello. El asunto, una de las grandes ventajas del GLP, aparte de que es un coche que tiene unas emisiones mucho más limpias que un diésel o que un gasolina convencional, salvo quizá en las emisiones de CO2, que está muy a la par con un vehículo diésel, pero sobre todo en partículas y en óxidos de nitrógeno está mucho mejor, pues es el hecho de que tienes la pegatina Eco. Puede ser que te preocupes si las ventajas fiscales que tiene el combustible se van a perder próximamente. Aquí en mi canal yo lo he dicho, no calculo que en el horizonte 2025 vaya a haber ningún cambio al respecto y entre 2025 y 2030 ya veremos. Pero yo creo que lo normal es que hasta 2030, o al menos así era hace un par de años, no vaya a haber cambios fiscales en GLP. Yo he estado repostando entre 0,65 y 0,70 y ahí estriba la gran ventaja del GLP. Aunque tienes que echar más combustible, gastar más combustible, ahora os cuento cuánto, pues lo ahorras en que tienes un precio muy ventajoso fiscalmente y además que tienes un vehículo limpio con la pegatina Eco. La gran ventaja también del GLP respecto al gas natural o respecto a otros sistemas es que ya hay una red de gasolineras bastante importante, extendida. Así que es prácticamente imposible que no haya gasolinera en una capital de provincia, te diría directamente que no es así, salvo alguna a lo mejor por ahí que esté cerca de una gran ciudad, como puede ser Toledo o Madrid a lo mejor, pero no se me ocurren muchos más casos. Y con 500 sitios ya te digo yo que he viajado bastante, que en un radio de 200 kilómetros siempre vas a tener algún sitio para echar GLP sin tener que desviarte mucho de la vía principal si es que ese es tu interés. En Europa, como digo, hay 15 millones de vehículos circulando con GLP y aproximadamente hay 15.000 sitios, puntos para recargar GLP. Así que no es un problema y en ese sentido tan solo tienes que ir equipado con tus boquillas adaptadoras, porque en España hay dos sistemas, en Europa hay dos sistemas normalmente distintos para cargar gas, ahora os lo enseño también, y con eso vas a poder circular con tu GLP perfectamente. Así que ahora, si os parece, nos trasladamos al interior del Corsa y os sigo contando cosas sobre cómo funciona un coche con GLP, cómo son los dispositivos y específicamente en un coche que viene fabricado, que viene de fábrica con el GLP, qué cosillas interesantes tiene respecto a uno, como digo, que se ha montado en la postventa. También os voy a dar algún detalle de cómo se fabrica un coche con GLP. Así que venga, vamos a echar un vistazo y os sigo contando cosas. Dejadme que os enseñe una cosa. Mañana muy fría esta en la que empecé el viaje, menos 4 grados, lo vais a poder ver en la pantalla del coche dentro de poquito, ahí lo tenéis. Normalmente un coche con GLP siempre arranca en gasolina y cuando alcanza una temperatura determinada se pone en modo GLP. Eso normalmente, como digo, es solamente unos segundos en gasolina. Pero ¿qué ocurre cuando hay menos 4? Ya veis el hielo que tenía ahí. Bueno, pues que el coche, como veis, en el indicador de LPG, en este caso está escrito en inglés, pero es GLP, pues está parpadeando. Eso significa que está pasando del modo gasolina al modo GLP, que todavía está en gasolina, por eso parpadea. Aquí podéis ver el detalle de dónde tenemos el botoncito de GLP en el salpicadero. Este coche tenía luneta térmica en el parabrisas, así que unos minutitos con la luneta térmica encendida y el hielo a la porra. Está muy interesante. Bueno, en el ordenador de a bordo podéis ver cómo tenemos tanto la autonomía del vehículo en modo gasolina como en modo GLP. Podemos ver las dos autonomías de manera integrada. Y además
tenemos un botoncito también perfectamente integrado en el salpicadero, lo cual es una ventaja respecto a otros vehículos en los que se hace la instalación de GLP aparte, puesto que nos tienen que colocar un chivato que nos sirve para hacer la conmutación de GLP a gasolina y viceversa, y además, bueno, pues la indicación es menos precisa. Una ventaja que tenemos de un vehículo movido por GLP de fábrica es justamente que tenemos todo integrado dentro del coche, tanto lo que es el botón como lo que es la información en el salpicadero. El coche normalmente, como digo, se mueve a GLP y lo sabemos porque la lucecita está encendida, como teníais ahí en la imagen, y ahora lo que voy a hacer es con la mano pues tocar el botón para pasar de la indicación de GLP a la indicación de gasolina. A la izquierda tenéis el indicador de combustible, ahora mismo me está indicando GLP, yo voy a tocarlo y paso a gasolina. Y simplemente lo hacemos a través de ese botón. Podemos pasar de uno a otro. Si miráis, abajo a la derecha tenemos la autonomía con gasolina y la autonomía con GLP. Aquí solamente se ha movido una barrita porque los depósitos casualmente tenían un llenado más o menos parecido cada uno con su cantidad. Pero tocando el botoncito, el indicador de gasolina tradicional conmuta de GLP a gasolina y viceversa. Bueno, el coche trae de serie los dos adaptadores que hacen falta para moverse por Europa. Normalmente no necesitamos nada más. El más común es el que tengo en la mano, que es el que vamos a usar siempre en España. El otro lo usaremos en Holanda y en algún país más que utilice un sistema distinto. Pero normalmente el adaptador se coloca sin ningún tipo de problema. Ahí veis el de la boca de carga. Tenemos el depósito de gasolina de toda la vida y a la izquierda una boca nueva, más pequeñita, que es la de GLP. Ahí tenemos la de gasolina y ahí la de GLP. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es quitarle la tapa y enroscar el adaptador para a continuación ponerle la pistola. Es un proceso muy sencillo, muy fácil y se aprende muy rápidamente. Ahí simplemente lo que estoy haciendo es enroscarle el adaptador y el coche ya está listo para que le podamos colocar la pistola. Normalmente cuando cargamos el GLP siempre lo hacemos en un botón en el surtidor, no tenemos que estar aguantando la pistola. Bueno, una de las ventajas de moverse con GLP es que no perdemos maletero. Los coches con GLP utilizan siempre el hueco para la rueda de repuesto. Tienen un depósito diseñado, aquí lo vais a ver, ese es el depósito del gas, el depósito del GLP, que en este coche pues admite aproximadamente entre 25 o 30 litros según la temperatura exterior, normalmente van a ser 26, 27, 28. Ahí lo tenemos perfectamente integrado. Al ser un coche que viene de fábrica, otra ventaja que ya trae el kit antipinchazos de serie también. Como podéis ver, el maletero sea mayor o menor, no pierde ningún espacio y por supuesto la pegatina eco que nos permite circular por ciudad en momentos de restricción de tráfico por contaminación y también aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un descuento que normalmente en ciudades suele ser del 20%. No es fácil ver una fabricación de un vehículo de GLP. Yo tuve la ocasión de ir a la fábrica de Figueruelas de Opel. ¿Cuáles son las grandes ventajas de tener un vehículo con GLP? Bueno, pues acabáis de ver cómo efectivamente una de las grandes ventajas es que lo tienes todo integrado en el salpicadero, el botoncito, y tienes la información en el ordenador de a bordo adecuada. Pero otra gran ventaja, por supuesto, es que efectivamente el motor está preparado para el GLP. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los asientos de las válvulas, que es lo que más sufre y lo que se puede llegar a quemar, porque se alcanzan mayores temperaturas en la cámara de combustión, pues están reforzadas de tal manera que ese problema no debería de existir. Aquí estáis viendo cómo se está colocando el depósito de GLP y cómo se está calibrando el sistema para que funcione perfectamente. Así que podríamos resumirlo en tres grandes ventajas. La integración total del sistema en el coche, en el salpicadero y en la información del coche, el hecho de que tienes la garantía como si fuera un coche normal, el hecho de que el coche ya viene homologado con el GLP y luego el hecho importantísimo de que el motor ya viene con la preparación o el refuerzo de las válvulas para que no tengas problemas en ese sentido. Un detalle de cómo se reposta GLP de nuevo, colocamos la manguera, la ponemos en una posición fija y vamos a estar repostando. Ahí estáis viendo cómo se saca, simplemente hacemos la misma operación pero al revés. Esta grabación está hecha cerca de la fábrica de Figueruelas y bueno, ahí podéis ver que una vez que tenemos la pistola fijada con esa pestañita, ponemos la mano en el indicador y el coche se pone a repostar el GLP. Normalmente es un llenado más lento que el de gasolina, pero aproximadamente podríamos decir que es un minuto más lo que se tarda respecto a gasolina. Sigue siendo una forma de carga rapidísima. Y respecto a costes, que sería el último gran tema, si sale realmente a cuenta o no comprar un coche de GLP respecto a un gasolina, bueno, pues me he molestado en ver cuál es el precio actual de este Opel Corsa. Os he de decir que Opel ha retirado ya las versiones diésel de su gama, está pronta a renovar el vehículo en 2018 y nos queda nada más versión de gasolina o GLP. Bueno, la versión de GLP tiene 1.200 euros de sobrecoste respecto a la versión de gasolina y los consumos que yo he medido en este Corsa son aproximadamente en un uso normal entre 1 y 1,5 litros, como os he contado, extra para el GLP. Esto puede llegar a ser hasta 2 litros más, 2 litros y medio si vamos prácticamente pedal a fondo. Pero vamos a considerar que estamos gastando aproximadamente 1,5 litros más con GLP, que sería la casuística normal. Yo no me he quedado
lo corto con los consumos, he estado midiendo aproximadamente pues un consumo de 7,5 con gasolina a los 100 kilómetros y 9 litros a los 100 kilómetros en GLP. Es bastante probable que haya gente que consuma menos con su forma de conducir. La cuestión es que me salen unos números en los que por cada 10.000 kilómetros aproximadamente estaríamos ahorrando unos 300 euros con el GLP respecto a la gasolina a los precios que tenemos actualmente. Yo he contado más o menos el GLP a 0,65 y la gasolina a 1,20. Con esto, teniendo en cuenta que hay 1.200 euros de diferencia, os digo que aproximadamente redondeando, haciendo entre 40 y 50.000 kilómetros, el GLP ya empezaría a salir a cuenta. Es decir, que respecto a compararlo con un gasolina, yo lo tengo muy claro. Todo aquel coche de fábrica que se pueda comprar con GLP, yo lo compraría respecto a su versión equivalente a gasolina, porque creo que entre 40 y 60.000 kilómetros ya se la cuenta y estamos ahorrando dinero con todos los extras y los incentivos de los que os he hablado a nivel fiscal y también al nivel de tener la pegatina eco. Evidentemente hay que tener en cuenta ese pequeño sobrecoste que tenemos de cambiar los filtros cada 20.000 kilómetros del GLP, pero que viene compensado también por el menor coste del combustible, lo que nos ahorramos en otras cosas como impuestos o el llevar la pegatina eco si acostumbramos a aparcar en zonas de aparcamiento regulado. En todo caso, el GLP va a ser más ventajoso y por eso es un coche típico de flotas o de taxis para la gente que hace muchos kilómetros, pero la industria ha decidido apostar por él también porque lo necesita para reducir las emisiones de CO2 y tener en su gama oferta de vehículos eco de una manera económica, y por eso nos están dando unas ofertas y unos precios muy interesantes y que hay que aprovechar si a alguien le cuadra este tipo de vehículo. Por lo tanto, por supuesto hay otras alternativas como puede ser comprar un híbrido enchufable, un vehículo de ese tipo transformado a gas, un eléctrico o un vehículo de gasoil, lo que sea que es más interesante en tu caso. Así que, bueno, pues básicamente en este caso está claro que sí que compensa comprar un vehículo con GLP. Se supone que el GLP, además, por tener una combustión mucho más limpia, protege al motor y por lo tanto el motor debería de durar más, cosa que es una afirmación, sobre todo para los vehículos que vienen con GLP de fábrica. Y en los vehículos, y es muy importante para terminar la entrada, en los que hacemos una adaptación para el GLP, es fundamental informarse bien, porque si el motor de tu coche tiene mala experiencia o mala casuística en las transformaciones a GLP, lo que puede pasar si haces muchos kilómetros es que acabes quemando los asientos de válvula y destrozando el motor, con lo cual vas a tener una avería y buscando reducir el gasto, al final lo que vas a meterte es un gasto mayor. Sobre esto sería objeto de una prueba y de una investigación mucho más profunda de ver cuáles son aquellos vehículos que dan problemas en las transformaciones a GLP. Hay que hacer una investigación muy buena y aún así no sería del todo completa, habría que analizar cada caso de una manera individual, pero básicamente esto es todo lo importante, lo interesante que debes de saber sobre el GLP. Espero que la entrada te haya parecido interesante, que te haya parecido completa, y si aún así tienes alguna duda o comentario, pues no dudes en hacerlo en esta entrada y suscribirte por supuesto al canal si no lo has hecho todavía. Muchísimas gracias amigos y hasta la próxima entrada. Hasta luego.